Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos. Soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio en nombre de todo el equipo técnico y de producción que cada tarde se esmeran por hacer este trabajo para todos ustedes. Revisar la información y analizarla, siempre desde diferentes aristas. Nos acompaña en nuestra edición de hoy de Argumentos Enrique Ochoa Antich, político, escritor, fundador del Movimiento al Socialismo, ustedes ya lo conocen, pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones para analizar los acontecimientos que están en desarrollo en nuestro país. Este año 2023 inició con las protestas de los docentes en todo el territorio nacional. También trabajadores de Sidor en el estado de Bolívar han manifestado su descontento por sus salarios. El tema salarial, bueno, lo vimos durante todo el 2022, diferentes movilizaciones del sector docente también por el tema del instructivo NAPRE, y este año 2023 nuevamente inicia con estas demandas. Es uno de los temas más importantes que deben estar en la agenda para resolver este 2023. Siempre un gusto estar en tu programa. Gracias por Rosa. estar. Y arrancando el año, pues lo mejor para el 2023. Igual a ti y a los trabajadores, a los amigos que nos están escuchando. Bueno, sí, efectivamente el tema salarial es un tema central de la vida política social venezolana. A cualquier venezolano que se le pregunte, dice que ese es el problema fundamental. En todas las encuestas aparece como el primer problema de los venezolanos. Es verdad que se han tomado algunas decisiones por parte del gobierno que lograron que de la inflación de 6.000% del año 2020 y de 600 en el año 2021, tuviésemos este año pasado una inflación de 200. Ha bajado, pero seguimos siendo la inflación más alta del mundo y por lo tanto eso convierte en sal y agua los salarios, las prestaciones y las pensiones. El gobierno último de la criticada, por mí también muy criticada, que llaman mal llamada Cuarta República, pero punto fijismo. En esos 3 añitos de Teodoro Pekov, él recibió el salario a 160 en el año 1995, 96, y lo entregó en 400. Chávez lo entregó en el 2013 en 100 y siguió para abajo, porque las decisiones económicas que se tomaron, se quebró la economía, pasamos de 12.000 empresas a 2.000 en 10 años, triplicamos la deuda, etcétera, hicieron que el bolívar empezase a perder valor, porque habían muchos bolívares de mentira hechos por la maquinita que no se producían en la sociedad venezolana y por lo tanto bajó el precio del bolívar. Al bajar el precio del bolívar y subir el precio del dólar, todo se encareció porque Venezuela es un país con un componente importado muy grande porque no producimos riqueza. La única manera de resolver el problema del salario, yo siempre se lo digo a mis amigos que protestan, yo estoy por supuesto siempre solidario con esas protestas. Apenas vi la protesta de los docentes, los felicité por haber hecho una protesta tan importante a nivel nacional, pacífica, como debe ser, constructiva, proponiendo alternativas. Pero siempre les digo, no pidan que les aumenten el salario, simplemente, porque les aumentan el salario de manera nominal, con una decisión administrativa al gobierno no le costaría nada subir el salario e inmediatamente suben todos los precios. Y como sabemos, ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto? Y como siempre se ha dicho, los salarios suben por las escaleras y los precios suben por el ascensor. Y eso no es posible controlarlo. Si usted se pone a controlarlo, como ocurrió durante los gobiernos de Chávez y el primer gobierno de Maduro, entonces terminamos en una situación todavía peor de desabastecimiento. ¿Y entonces cuál es la solución? La solución es que efectivamente podamos implementar unas políticas económicas que terminen por abatir la inflación. Yo creo que el gobierno toma unas decisiones en la dirección correcta, pero con una lentitud pasmosa. O sea, de 1.000 empresas que estatizó Chávez y que las quebró todas, quizás se han reprivatizado, me dicen que 30, 50. Caramba, ya sería hora para que todas esas empresas que en mala hora se estatizaron sean reprivatizadas. Ahí está Sidor. El tema de las expropiaciones. Exacto, también. Sidor privatizada, que por cierto también la privatizó Teodoro, con 20% de acciones para los trabajadores. En el año 2007 producía 4 millones de toneladas. En el año 2013, cuando la entregó Chávez, producía
1.600.000 toneladas. Y ahora acabo de ver, los propios trabajadores de Sidor protestaron porque la directiva de Sidor celebra que llegaron a 200.000 toneladas. Entonces, claro, una economía quebrada es imposible que pueda funcionar. Hay que reprivatizar con mucha mayor rapidez, le digo al gobierno, las empresas estatizadas. Hay que poner a producir al país. Es verdad que ha habido un crecimiento económico, hay buenas señales. Ojalá que se resuelva el problema político, en particular con los Estados Unidos. Toda aquella camorra de Chávez con Estados Unidos que no nos llevó a ningún lado, pues creo que Maduro como que comienza a entender que por allí no es el camino, que el camino es más bien el de Lula, el de Petro, el de Kirchner, el de Pepe Mujica, que tuvieron con Estados Unidos una relación inteligente. Y usted lo mencionaba, ¿no? Que durante el año pasado vimos cambios a nivel mundial y también cambios en la política económica del presidente Nicolás Maduro. Y pues podríamos ver a lo largo de este 2023 cambios en ese sentido a medida que también Estados Unidos presiona por el tema de los diálogos de México, pues el tema político y económico han estado unidos y muy estrechamente, sobre todo después del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sabemos los intereses que tiene Estados Unidos con Venezuela, pero todo esto también pasa por un proceso de negociaciones que hasta los momentos también va lento, al ritmo en que también va lento esos cambios en materia económica para dar soluciones, ¿no? Pues así es. Por eso es que yo creo que la principal presión que debe recibir el gobierno no es tanto cambiar las políticas, sino profundizarlas, acelerarlas. Yo sé que a veces es difícil, que ellos tienen problemas internos, que sectores más radicales, tipo Diosdado Cabello, etcétera. Claro, y a lo interno, el chavismo clásico se resiente porque ve que el madurismo como que deschaveciza, o deschaviza, para decirlo de manera fácil, deschaviza la economía, la desestatiza. Bueno, muchos sectores de base en el chavismo están descontentos, digamos, hablando de un presidente obrero y de una revolución socialista, no se entiende cómo los salarios han llegado a este nivel. Claro, lo que pasa es que siempre hay que entender que esto se gestó allá, porque hay un chavismo que a veces exculpa a Chávez. No, todo se gestó allá con Chávez. Creo que el segundo Maduro... Pero las condiciones cambiaron de la época de Chávez a esta época. Claro, es que el gran error de Maduro I es creer que él podía repetir a Chávez, porque Chávez, ¿qué pasa? Chávez tenía mucha plata del petróleo, Chávez además tenía la posibilidad, porque tenía petróleo, de endeudar al país, que no la tuvo Maduro. Además, Maduro se metió en todo el conflicto político que estalló, entre otras cosas, también las sanciones, no voy a decir que causaron la crisis, pero ayudaron bastante a que la crisis se profundizara. Pero entonces el gobierno de Maduro, creyendo que podía repetir lo mismo de Chávez, Chávez triplicó la deuda, entonces tuvo mucho más dinero, tenía PDVSA, sacó dinero de PDVSA, la quebró, pero sacó dinero y repartió ese dinero también entre los venezolanos. Todo eso mantuvo, vamos a decir, el salario y el costo de la vida, todo eso lo mantuvo artificialmente bien. Pero apenas comenzó a hacer aguas todo ese proceso, porque usted no puede hacer todo lo que hizo Chávez sin en algún momento pagar la cuenta. Eso le pasó al puntofijismo, igualito. Tuvieron petróleo, el primer Pérez, la Venezuela Saudita, tuvieron muchísimo dinero petrolero, tuvieron todo el poder y al final no lograron que el país produjera riqueza. Claro, en aquel tiempo se producía más riqueza que hoy, o en todo caso no se producía menos que hoy, porque las cosas estaban mal, seguramente muy mal, pero sin duda alguna hoy estamos peor, muchísimo peor. Entonces hay que pedirle al gobierno que profundice esas medidas para que den resultados, porque si no, el próximo año vamos a volver a tener la inflación más alta del mundo, y si hay inflación alta, pues hay poca inversión, los capitales de afuera no vienen, y entonces pues prefieren otras economías. Ahí está, deberían preguntarle a Evo y a Arce en Bolivia cómo hicieron ellos para lograr un enorme crecimiento económico y al mismo tiempo tener la inflación baja. Y que no me vayan a decir que los Estados Unidos escogieron a Venezuela para meterse con Venezuela, pero no se metieron con Bolivia, que Venezuela tiene petróleo, pero Bolivia tiene litio. Bueno, lo cierto es que la relación de Venezuela con sus países vecinos fue muy lenta, muy tensa durante los últimos años, y ahora viene una nueva etapa también para estas relaciones. De hecho, usted escribió un artículo
donde decía que ya llegó en el mundo el fin del trumpismo, el fin del bolsonarismo y también el fin dentro de Venezuela del guaidosismo, decía usted. Sí, yo creo que con lo que acaba de pasar en Brasilia, yo esperaría, y con las investigaciones que están en marcha en Estados Unidos con Trump, yo esperaría que esos tres fenómenos políticos de estos últimos años, tristemente célebres, en el caso nuestro muy patético, que es el caso del guaidoísmo, trumpismo, bolsonarismo y guaidoísmo, entre comillas, si es que se puede hablar de guaidoísmo, pero en todo caso, esas tres formas de ver la política de manera confrontacionista, de manera de fracturar a los países, de dividirlos, de que el adversario es un enemigo, yo tengo que exterminar al otro, que lo comenzó Chávez, pero la oposición como que aprendió rapidito y empezó a reproducir el mismo lenguaje. Bueno, yo espero que en el mismo sistema que rechazaron. Exactamente, yo espero que este año, tanto el gobierno, porque allá hay unos sectores también muy extremistas. Uno escucha el programa de Diosdado y caramba, se asusta, ¿no? Pero que por cierto suele salir usted en ese programa. Suelo salir mucho porque, bueno, porque vivimos discutiendo. Yo, a pesar de todo, siempre lo trato con el respeto que él no trata a sus adversarios en el programa, por cierto. Pero independientemente de lo que sea, yo siento que allí hay unos sectores también extremistas. Ojalá que los sectores moderados del gobierno, en particular el madurismo, los Rodríguez, etcétera, que son más moderados, más políticos, y sectores moderados de la oposición puedan encontrarse. Ahí está la fractura que acaba de haber en el G4, entre el G3, vamos a decir, de Capriles hacia allá, AD, Un Nuevo Tiempo, y Capriles dentro del Primero Justicia, que ojalá sea una fractura profunda, real, relacionada con principios. En el año 2014, cuando María Corina y Leopoldo protagonizaron aquella ridiculez de la salida ya, algunos que todavía en esa época todavía estaba en la MUD, no me había ido como me fui en el año 2017, pero en el año 2014 todavía estaba allí, y planteamos la necesidad de excluir, porque esa no era la política de la MUD, a María Corina y a Leopoldo López. Y a Voluntad Popular. Lamentablemente no se hizo ese deslinde a tiempo. Ojalá que este deslinde no sea aparente, porque uno a veces escucha lo que dicen que están haciendo en esa asamblea ficticia que supuestamente existe, y a veces se parece mucho sin presidente interino, pero se parece mucho, ¿no? Ojalá que la fractura, el deslinde sea profundo, o sea que ha habido una reflexión y que esa oposición se encuentre más moderada con la oposición democrática que está en el centro del país. Bueno, vamos a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre el tema de la oposición de cara también este año 2023, las fracturas que hay dentro de ellas y también sobre el panorama que le espera a Venezuela en el marco de estas nuevas relaciones con Colombia, ahora con el presidente Gustavo Petro y también con Brasil, con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una nueva relación con países vecinos y también con otros países, como por ejemplo Turquía, con quien más adelante en este programa también vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara de Comercio pues, de ese país. Hay nuevas rutas en materia de relaciones económicas de Venezuela y también con Europa. Están cambiando, digamos, en cierta manera algunas cosas. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más argumentos.